Pues continuemos, nos vamos desde Argentina y ahora sí que nos vamos a un sitio de nuevo que preocupa mucho, que es México. México, amigos, que se está convirtiendo, o ya se ha convertido en un narcoestado dirigido por una comunista peligrosa, por Claudia Sheinbaum, y que lógicamente va a tener un enfrentamiento a cara de perros con los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América que están hartos de esa invasión migratoria, de esa invasión que todo el mundo, pues lógicamente más de 5 millones en la era Biden. Más de 5 millones. Es que en Nueva York estaban los socialistas de los demócratas pagando ayudas sociales y prácticamente han arruinado la ciudad. Ha entrado el tren del agua, la delincuencia. Es impresentable lo que ha pasado. Y Trump ha dicho stop. Y lo primero que ha dicho para parar esto es decir, venga, pongamos aranceles. Si ustedes no cumplen, pongamos aranceles. Mire lo que dice la noticia. Claudia Sheinbaum dice que México está preparada ante una posible deportación masiva de Trump. Señor Zalba, ¿qué opina usted? Bueno, yo opino que imagínate que nos iba a decir hace ya 5 o 6 años, cuando asumió López Obrador, que nos podía llegar algo peor. Y llegó. Entonces, la verdad que la presidenta actual de Argentina solo nos puede dejar esperar pues, comentarios de este estilo, que aún me parece hasta prudente, porque realmente no va más allá de hablar de esa posible deportación, pero sin duda nos deja todos los días unas perlas horrorosas, impresionantes contra la hispanofobia y contra, obviamente, todo lo que viene de Estados Unidos. Y hay un dicho que decía Porfirio López, o al menos se lo atribuían a él, que era pues, México lejos de Dios y cerca de Estados Unidos, y ahora está lejos de Dios y lejos de Estados Unidos, o sea que no sé qué le queda. Bueno, deportaciones masivas seguramente que se tendrán que ir viendo. Por ejemplo, Obama fue el que más deportó me parece a 5 millones de personas y nadie dijo nada. Sin embargo, la fama se está llevando Trump, que el famoso muro, el muro lleva años construyéndose, no lo construyó Donald Trump. Y existía desde siempre. Ya existía desde siempre, pero lógicamente, ¿cómo se podría gestionar esas deportaciones masivas? De momento, yo creo que una medida sería parar la entrada masiva. Y esas deportaciones masivas tendrán que ser un proceso, ¿no? No, parece que ya al menos esos ríos de personas que cruzan por México hacia la frontera americana está reduciéndose. Lo que pasa es que, como hablamos, pues obviamente tanto el discurso que hablábamos antes de Milei con lo de la reforma sanitaria y de educación, pues esto es lo mismo. Pues al final todo entra dentro del sentido común. Se han entrado unas personas ilegales y sobre todo lo que estaban hablando y lo que se está haciendo hincapié, que van a ser personas que han cometido delitos. Y obviamente desde los delitos más graves. Y está sucediendo en Estados Unidos que han aumentado pues, las oleadas tanto de robos como también de ciberdelincuencia y de otros tipos de hurtos, pues a una forma muy superior a la que estaba antes. Y lo que está diciendo Trump es que se comenzarán esas deportaciones de esas personas que han cometido delitos. Pues vamos a conectar directamente con México y con nuestro querido Federico Berrueto. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gusto saludarte. Don Federico, dices Sheinbaum que está preparada para las deportaciones masivas. Si le deportan de golpe 5 millones de personas, ¿México está preparado? No está preparado ni para 100,000 o 200,000. Y no está preparado por una razón. Se acaba de aprobar un presupuesto donde resultado del déficit fiscal, del abuso de gasto para ganar la elección, ahora tiene que corregirse y el gobierno está en una absoluta crisis. O sea, no hay recursos para nada. Si antes había escasez, ahora hay miseria. Entonces, difícilmente el gobierno está preparado para poder recibir a cientos de miles de migrantes. Ya no se diga 1 millón, 2 millones, 3 millones. Son las baladronadas propias del poder. La realidad es que sería un grave problema para México, un problema social, un problema humanitario, el que tuviéramos que recibir cientos de miles de migrantes. Y bueno, un tema es qué van a hacer, qué vas a hacer con esos migrantes, porque los mexicanos que salieron del país salieron de sus lugares de origen en su inmensa mayoría
por el tema de la violencia. Y la violencia ahora está peor que antes. Entonces la gente no puede regresar a sus lugares de origen. Tendría que pensarse en otra ubicación. ¿Cuál ubicación sería esta si no se tienen los recursos ni siquiera para poder hacer, digamos, pensar en campamentos o en lugares donde pudieran asentarse y atender a estos migrantes que pueden ser regresados por resultado de la política migratoria del presidente Trump? Verdaderamente es un tema muy, muy delicado. Le quiero leer otra noticia porque dice: Sheinbaum rechaza una invasión del ejército de Estados Unidos para combatir al narco en México. Bueno, lo que estamos viendo, señor Berrueto, es que Sheinbaum no va a acabar con el narco. Entonces, como no solo no va a acabar con el narco, sino que el narco está ahí como Pedro por su casa, ¿qué va a pasar? Porque ya ha dicho Trump, le ha amenazado con la guerra comercial, le ha amenazado con la deportación masiva, pero puede haber medidas a más si esta señora además tiene una deriva como está llevando prácticamente bolivariana, chavista. Bueno, lo que sucede es que México tiene ya 6 años de fracaso tras fracaso en materia de seguridad, a grado tal que el gobierno nacional está bajo sospecha. Es decir, que el no atacar al crimen organizado se deriva de un entendimiento, de un acuerdo. Y esto es sumamente preocupante a los ojos de un gobierno como el de Donald Trump y sus colaboradores. De manera tal que al gobierno de México no le queda otra más que demostrar que efectivamente está luchando en contra de los criminales. De otra manera, pues el país se expone a medidas unilaterales por parte del gobierno norteamericano. Y no se diga esto de las tarifas. Eventualmente puede haber incursión de fuerzas especiales para atacar objetivos en particular por la impunidad que hay de por medio. Son muchos los jefes criminales en la lista de los más buscados de las autoridades norteamericanas que se mueven con una gran libertad en sus territorios, de manera tal que el país sí debe tomar muy en serio las palabras del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues don Federico, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo y reciba un gran abrazo. Igualmente, otro generoso para allá.